Buen día, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Paola Parra. Yo soy profesional en Administración en Salud Ocupacional. Soy auditora HSEQ, Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente. Trabajo para PMD Soluciones y Servicios SAS, su empresa aliada en seguridad y salud en el trabajo y en sistemas integrados de gestión. Y el día de hoy vamos a tener la capacitación frente a lo que es el decreto 1072, los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, la resolución 0312. De nuestro decreto 1072 es el decreto único reglamentario sector trabajo. En su artículo 2246 o capítulo 6 nos habla de los requisitos frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, iniciando por su objeto y campo de aplicación, que indica que esta normatividad aplica tanto para el sector público como para el sector privado, empresas del sector civil, comercial, administrativo, temporales, sector cooperativo, economía solidaria, básicamente todo contratante. Y que el sistema debe dar cubrimiento a todas las personas que se relacionan con el sistema, sin importar precisamente la modalidad de contratación: trabajadores directos, dependientes, contratistas, cooperados, en misión, incluso si los trabajadores pertenecen a un proveedor, por ejemplo, y va a estar expuesto a mi riesgo. Yo tengo que tener ese cubrimiento dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No puedo dejar a ninguna persona por fuera de mi alcance. ¿Qué propósito tiene la normatividad? Prevenir lesiones y enfermedades laborales y promover y proteger la salud de los trabajadores. En el 2015 salió el decreto 1072 con todo el compendio de los requisitos. En el 2017 salió la resolución 1111 que definió los estándares mínimos iniciales del sistema de gestión. Esta normatividad ya está derogada, la vigente es la resolución 0312 de 2019. ¿Qué dice esta? Que las unidades de producción agropecuaria con 10 o menos trabajadores de riesgo 1, 2 o 3 tienen que cumplir tres requisitos frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la generalidad, las empresas que tienen 10 o menos trabajadores riesgo 1, 2 o 3 deben cumplir con 7 requisitos. Cuando las empresas tienen más de 10 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores y siguen clasificadas en riesgo 1, 2 o 3 por su actividad económica, tienen que cumplir con 21 requisitos. Y cuando las empresas tienen más de 50 trabajadores, riesgo 1, 2 o 3, o si son riesgo 4 o 5, sin importar la cantidad de trabajadores que tengan, es decir, la empresa puede tener un trabajador y ser riesgo 4 y ser riesgo 4 o ser riesgo 5, tienen que cumplir 62 requisitos. Esto es lo que me establece la resolución 0312, que define los estándares mínimos. Entonces, las fases de adecuación y transición del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo con los estándares mínimos se establecieron estas. La fase uno fue la evaluación inicial que las empresas tenían de junio a agosto de 2017 para evaluar su sistema. La fase 2, que era de septiembre a diciembre de 2017, donde las empresas podían autoevaluarse, establecer un plan de mejora y diseñar un plan de trabajo anual para el año 2018. En la fase 3 fue el desarrollo y ejecución del sistema de gestión, que es precisamente ejecutar ese plan de trabajo que establecieron para el año 2018, pues durante todo el transcurso del año. En diciembre del 2018, nuevamente, formular el plan de trabajo, pero para el año 2019, y ejecutarlo, continuar con la ejecución todos los años. La fase 4 es seguimiento y plan de mejora, que es autoevaluar el sistema cada año y establecer un plan de mejora de acuerdo a los resultados. Esto se hizo o se debe de hacer de enero a octubre de 2019 y continuar con este proceso. La fase 5 es inspección, vigilancia y control, que son las actividades de vigilancia ejecutadas por las autoridades competentes, en este caso Ministerio de Trabajo. El sistema de gestión tiene un ciclo de mejora continua, como lo hemos visto en varias oportunidades, que básicamente ¿de qué trata? De planear, hacer, verificar y actuar. Sí, es un ciclo porque se repite todo el tiempo. La planificación es establecer todas las actividades que se van a ejecutar en un periodo determinado, los recursos, los responsables, tiempos, participantes, etcétera. El hacer es la ejecución de esas actividades planificadas. El verificar es comparar si yo ejecuté mis actividades, si cumplí las metas propuestas,
mis niveles de accidentalidad, de incidentalidad, de enfermedades, de actos, condiciones inseguras, reportes de investigaciones. Verifico cuál fue el resultado de mi sistema, si cumplí mi plan de trabajo anual, si cumplí mi programa de capacitaciones, mido los indicadores. Y pues la A es de actuar, que es mejorar continuamente. Si cumplí algo, ¿qué hago para mejorar ese cumplimiento? Y si no lo cumplí, pues con más veras, tengo que establecer acciones correctivas para asegurar el cumplimiento y la mejora continua. El artículo 22465 y 22466 me habla de la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué establece esta normativa? Que debe estar por escrito, debe hacer parte de la gestión de la organización, debe ser comunicada al COPAS, al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando las empresas tienen menos de 10 trabajadores, debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas. Normalmente eso está accesible en las carteleras, en los medios de comunicación, a veces SharePoint, a veces OneDrive, a veces alguna plataforma donde comparten la información, a través de los canales de comunicación, por ejemplo, el WhatsApp corporativo, bueno, y demás medios de comunicación. De esta forma está difundida y es accesible a todos los trabajadores. El alcance de la política debe ser de todos los centros de trabajo y para todos los trabajadores, incluyendo contratistas y subcontratistas. Debe estar fechada y firmada por el representante legal y se revisa como mínimo una vez al año y se actualiza acorde a los cambios. Si yo tengo un cambio en la organización, tengo que revisar que mi política esté acorde con ese cambio. ¿Listo? Entonces, eso me establece frente a la política. Y me establece que tenemos unos objetivos de seguridad y salud en el trabajo que son los objetivos de la política. Entonces, la política es mi compromiso como trabajador y el compromiso de la alta dirección hacia sus trabajadores para velar por su seguridad y por su salud. Y para poder cumplir ese compromiso, yo tengo que tener unos objetivos. ¿Cuáles son? Los mínimos. Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema y cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Mis objetivos deben ser medibles, cuantificables y tener metas, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo un objetivo que habla de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de riesgos laborales, tengo que medir si se está cumpliendo. ¿Cómo lo mido? ¿Cuántos requisitos identificados aplicables de la organización tengo, aplicables a la organización? ¿Cuántos se cumplieron y cuál es la meta? Como estamos hablando de algo legal, pues no pueden haber parámetros de incumplimiento. Entonces, mi porcentaje de cumplimiento de ese indicador debe ser el 100%. Entonces, tengo una meta, tengo una medición y es cuantificable. Deben ser conformes con mi política de seguridad y salud. Si yo establecí un compromiso en mi política que diga mantener capacitación continua de mi personal operativo, por ejemplo, pues uno de mis objetivos debe ser brindar capacitación continuamente en materia de riesgos laborales al personal operativo acorde con los riesgos a los que se exponen. Y mi indicador, ¿cuál va a ser? Riesgos identificados sobre capacitaciones brindadas y personal participante en esa capacitación. Y mi meta puede ser que el 100% de los participantes de los expuestos estén capacitados para esos riesgos. Entonces, de esta forma es conforme con la política. Deben ser coherentes con el plan de trabajo anual. Yo tengo que establecer una serie de pasos que garanticen el cumplimiento con el plan de trabajo. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los requisitos legales. Mi objetivo es dar cumplimiento a requisitos legales aplicables en materia de riesgos laborales. Mi plan de acción dentro del plan de trabajo anual será establecer un procedimiento y unos formatos de identificación de requisitos legales, evaluación y control. Evaluar la matriz de requisitos legales periódicamente. Actualizar los requisitos legales de forma periódica en mi matriz de identificación de requisitos. Entonces, una serie de pasos en mi plan de trabajo anual que me lleven al cumplimiento del objetivo, incluida la medición del indicador relacionado con el cumplimiento de requisitos legales. Entonces, todo va relacionado y enlazadito. Mi política, vienen mis objetivos, viene mi plan de trabajo anual y a su vez mi plan o mi programa de capacitación y formación, porque
Si yo en mi plan de trabajo no le hablo de que mi personal esté entrenado, pues mi plan de capacitación debe decir los temas específicos de ese entrenamiento. Deben estar documentados y ser comunicados. Cada año en la reinducción y en la inducción, cuando un trabajador ingresa, se le comunican estos objetivos y están documentados en un, pues, en un archivo digital o físico donde se establece. Deben ser revisados y evaluados mínimo una vez al año. Y pues con la medición que se hace a final de año, donde yo miro si tuve accidentalidad, enfermedad, incidentes, accidentes, actos, condiciones inseguras. Estos indicadores, pues, ¿qué me están midiendo? El cumplimiento de mis objetivos, incluyendo la medición de el cumplimiento de requisitos legales. Hay algunos que son anuales, otros que son semestrales, otros que son mensuales, otros que son bimensuales, trimestrales. Eso depende de nuestra matriz de indicadores que ustedes ya conocen, donde se establecen esas periodicidades de medición. Deben ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad nacional vigente. Ahí en la política se menciona y en los objetivos nuevamente se menciona el cumplimiento de requisitos legales aplicables en materia de riesgos laborales. Entonces, aquí cumplimos con todos los parámetros de los objetivos. Me perdonan que estoy un poquito congestionada. Bueno, tenemos obligaciones y responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todas las personas y todas las entidades. De estas me hablan del artículo 22468 del decreto al artículo 2246110. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Establecer una política e integrarla con sus decisiones gerenciales. No puede ser ajeno o no puede ser una política establecida solo para dar cumplimiento a la normatividad. Debe ser integral con las decisiones que se tomen desde el nivel de la gerencia. El siguiente es establecer responsabilidades. Aquí ya tenemos unas que nos envía el decreto. Sin embargo, el empleador debe establecer responsabilidades específicas a cada una de las partes, que esto lo tenemos contemplado en nuestro manual de funciones, en el perfil de cargo, incluso a veces en los contratos, en los reglamentos también se establecen esas responsabilidades. Y esas responsabilidades están por parte de todos los trabajadores, los jefes, el responsable de seguridad y salud, la parte de recurso humano, contratación. Entonces, los directivos, coordinadores, toda la parte de líderes tienen muchas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Coordinadores, gerentes, directores, supervisores. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque no podemos ver el sistema de gestión de seguridad y salud como algo ajeno o algo desligado a nuestras actividades, más cuando en toda actividad hay un riesgo inherente, hay unos peligros a los que nos estamos exponiendo, sea cual sea la actividad. Por eso debemos tener muy claras esas responsabilidades. Rendir cuentas. El empleado rinde cuentas al interior de la empresa. Normalmente en las organizaciones cada año se sientan con sus trabajadores o envían un informe comunicando cómo fue el desempeño del sistema de gestión durante ese año. También rinden cuentas a las autoridades, a los entes de control. A veces hay clientes que solicitan una rendición de cuentas. A veces también algunos proveedores, ¿sí? De pronto por el tipo de servicio que compramos o de producto que compramos con ellos es el empleador que tiene esa responsabilidad. Establecer los recursos y el plan de trabajo. Cada año también se establece un presupuesto donde se dice cuánto va a ser el rubro económico, los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, el recurso humano, recurso tiempo, bueno, todos los recursos que se necesitan para el sistema de gestión y y el plan de trabajo con las actividades que se van a ejecutar durante todo el año. El presupuesto también incluye en ese plan de trabajo los responsables, las metas, la especificación de actividades, un cronograma, cuáles van a ser los entregables o las evidencias de ese plan de trabajo. Otra obligación del empleador es dar cumplimiento legal. Todo lo relacionado en materia de riesgos laborales, pues está a cargo del empleador. Gestionar los peligros, prevención y promoción. Gestionar los peligros es que si se identifica un peligro, se establezcan unas medidas de intervención que no me vayan a ocasionar un accidente.
para prevenir precisamente prevención, prevenir accidentes, enfermedades laborales y promocionar la salud. Por eso se les comparte a ustedes información por los medios de comunicación, principalmente los canales de WhatsApp o correos electrónicos, o bueno, diferentes canales que tiene establecido la empresa, donde se les brinda esa información de promoción de la salud, porque no es solamente evitar accidentes y enfermedades laborales, también es evitar accidentes y enfermedades comunes. Por eso se les habla de nutrición, alimentación adecuada, salud mental, ejercicio, hábitos de estilos de vida y trabajo saludables. Y la última obligación del empleador es incentivar la participación de los trabajadores, que es que ustedes tengan todos estos espacios para asistir a las reuniones, a capacitaciones, a actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a obligaciones de ARL, capacitar al COPAS y brindar asesoría y asistencia técnica para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a todas las empresas, pues afiliadas con la administradora de riesgos laborales. Responsabilidades de los trabajadores, cuidar su salud. La primera responsabilidad es el autocuidado. La segunda responsabilidad, informar de su estado de salud. ¿Cómo le informan? Estado de salud de forma completa, veraz y oportuna, a través de los exámenes médicos ocupacionales, a través de los reportes de su estado de salud antes de iniciar una labor, sobre todo cuando son tareas de alto riesgo. Por ejemplo, un trabajo en alturas, un trabajo en espacios confinados, requiere que se informe el estado de salud previo a la ejecución de actividad. O simplemente si ustedes tienen que asistir al médico, ir a una urgencia, informar a la empresa sobre cómo están ustedes en su estado de salud, si les entregaron incapacidades, hacerlas llegar, informar cuál fue el resultado de esa consulta médica. Es responsabilidad de nosotros informar todo esto. Cumplir las normas, todas las normas que se impongan desde las autoridades competentes y las normas de la empresa. Informar los peligros. Normalmente en la matriz de peligros ya está establecidos los peligros a los que estamos expuestos por la actividad que ejecutamos propiamente de nuestro cargo, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que una persona que está todo el día en oficina tiene una exposición a riesgo biomecánico por postura continua, por estar pues sentado todo el día, por digitar continuamente, entonces movimiento repetitivo, por ejemplo. Son riesgos y peligros que ya tenemos identificados, pero hay situaciones anómalas que se presentan de momento, ¿sí? Por ejemplo, cuando se visita a un cliente y hay una situación de emergencia o de alerta. Es responsabilidad de nosotros como trabajadores informar esos peligros. Decir, oiga, señores, seguridad y salud en el trabajo, tenemos esta situación en este sitio, ¿m? O incluso en el mismo sitio de trabajo donde estamos, porque también puede ser algo que se presente en el sitio donde estamos todos los días. Entonces, es responsabilidad de nosotros informar de esos peligros para que se pueda hacer una gestión. He visto situaciones donde han ocurrido accidentes y se ha determinado dentro de las causas un acto inseguro por el no reporte de esa situación de peligro del trabajador. Entonces, en ese momento a veces los trabajadores no queremos asumir responsabilidad. No, pero es que yo no sabía que tenía que informar, ¿sí? O yo pensé que mis jefes ya sabían. Es muy importante hacer esta claridad, porque si yo veo un peligro anómalo a mi actividad o algo fuera de lo común, de mis actividades diarias, de mi operación continua, debo informarlo. Bueno, participar de capacitaciones, de todos estos espacios. Yo les dejo un enlace de preguntas o acá mismo en el área de comentarios. Ustedes pueden colocar sus preguntas o hacérmelas llegar al correo y yo les doy respuesta de todas las preguntas que ustedes tengan frente a esta capacitación. Y aportar al cumplimiento de los objetivos. Entonces ya vimos que tenemos acá 3 objetivos principales que me pide la normatividad. ¿Cómo ayudo yo con el primer objetivo? Informando sobre el peligro, evaluando, valorando el riesgo y estableciendo controles. Oiga, estoy viendo que hay un derrame de aceite en esta parte de la empresa. Podemos hacer
un secado, una demarcación, llamar al personal competente, informar a la brigada de emergencias para que tome una acción frente a esa situación, por ejemplo. Nosotros mismos podemos proponer esos controles. El segundo objetivo de proteger la seguridad y salud, pues con el autocuidado. El tercer objetivo, cumplir la normatividad nacional vigente, pues acatando las normas en materia de riesgos laborales. Si sale una norma que dice que tenemos que implementar unos nuevos parámetros, pues dentro de esos parámetros, ¿quiénes dan cumplimiento? Los trabajadores, los contratistas, los visitantes, bueno, todas las personas que se relacionen con la empresa. De esta forma, nosotros contribuimos al cumplimiento de esos objetivos. ¿Listo? El siguiente, el 22461 me habla de la capacitación de seguridad y salud en el trabajo, que tenemos que tener un programa anual que esté documentado, que sea extensivo a todos los niveles de la organización. No puede quedar una sola persona en la organización sin capacitarla en los riesgos, en los peligros a los que está expuestos, en los requisitos de seguridad y salud. Conocimiento para identificar los peligros y controlar riesgos, y debe ser revisado como mínimo una vez al año este programa. Mirar si requiere alguna actualización. Si de pronto sale una actualización normativa, ¿quiénes deben estar enterados de esa actualización normativa y brindarles la formación en ello? El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su contratación, una inducción y reinducción. La inducción pues, es un requisito legal. Antes de iniciar la labor, yo tengo que informar al personal a qué riesgos va a estar expuestos, a qué peligros, cuáles son las medidas de intervención, es decir, los planes de acción para que no se me vaya a convertir en un accidente, en una enfermedad por la exposición a ese riesgo, a ese peligro. El 22462 me habla del control de documentos. Nosotros tenemos unos documentos ya establecidos por norma, la política, planes, programas, reglamentos, procedimientos instructivos y los registros que básicamente son la evidencia de ejecución de cualquiera de las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Toda la información es total y absolutamente confidencial y respetamos la confidencialidad de acuerdo a las normas legales. El artículo 22463 me habla de la conservación de los documentos, que es por un periodo mínimo de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa. Es decir, si yo trabajé 10 años en la empresa, me retiré, la empresa va a conservar los registros de seguridad y salud relacionados con mi labor, con mis actividades, los 10 años que trabajé y 20 años más. ¿Mm? ¿Qué información se debe conservar? Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y conceptos de exámenes de ingreso, periódicos de retiro. Cuando la empresa cuente con médico especialista, los resultados de sus exámenes y los complementarios, resultados de mediciones y monitoreo de ambientes de trabajo, registros de actividades de capacitación, formación y entrenamiento, registro de suministro de elementos de protección personal y los demás requisitos, los demás registros que pueda establecer la ley. Para los registros que no están contemplados en la ley, que de pronto no hay un requisito legal asociado a un tiempo de conservación, nosotros como empresa lo establecemos en un listado maestro de documentos, que es importante tener en cuenta también. Hace poquito salió una sentencia en la que se especificaba por un caso de una empresa que se debían guardar los registros de forma indefinida. ¿Sí? Entonces, eso nos cambia las reglas del juego, porque a pesar de que el decreto dice 20 años, si hay una sentencia en la que establece una autoridad competente que se deben conservar por más tiempo, pues así tendremos que hacerlo. Entonces, mi consejo es que los registros se conserven de forma indefinida. Canales de comunicación 224614. ¿Qué canales tenemos? Correos electrónicos, correo corporativo de WhatsApp. Ustedes tienen comunicación directa con el COPAS, con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el que votaron, por el que eligieron a sus representantes. Mm, bueno, hay varios canales de comunicación donde se disponen y se permiten recolectar inquietudes, ideas, aportes de los trabajadores. Se garantiza que se da a conocer el sistema de gestión a través también de estas capacitaciones. Eso también es un medio de comunicación. Se reciben, documentan y responden adecuadamente las comunicaciones internas y externas. Por eso siempre les recomiendo que dejemos todo documentado. Si ustedes tienen una solicitud, una petición, una queja, un recurso, una oportunidad de mejorar el sistema de gestión, por favor, documentalmente. Puede ser por correo electrónico al encargado del sistema de gestión, al responsable, para que así nosotros podamos gestionar y dar respuesta
por ese mismo medio. El artículo 224.615 y 224.623 me habla de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. De una matriz de peligros, donde ya tenemos documentados los peligros físicos, biomecánicos, químicos, biológicos, de seguridad, psicosociales, condiciones y fenómenos naturales. De acuerdo a una norma que se llama GTC 45, Guía Técnica Colombiana 45 del 2012. Esta tiene contemplados, esta matriz, todos los procesos, actividades y cientos de trabajo que ustedes ejecutan. Se revisa anualmente y se actualiza. Cuando ocurre un accidente de trabajo mortal, me dice la norma que tengo que actualizarla. Sin embargo, en el momento que ocurre un accidente, pues la revisamos y miramos si necesita actualización. Cuando ocurre un evento catastrófico en la empresa o cuando se presentan cambios en procesos, instalaciones, maquinaria o en equipos, porque claramente si hay un cambio, hay una nueva exposición a peligros, a riesgos y yo tengo que contemplar y establecer las medidas de intervención para ese peligro o riesgo. Se informa al COPAS y vigía sobre los resultados de las evaluaciones de ambientes de trabajo. El 6616 me habla de la evaluación inicial del sistema que se realiza cada año por personal idóneo con el fin de identificar prioridades en el sistema de gestión, ayudar a establecer el plan de trabajo para el siguiente año y actualizar el plan de trabajo existente y está de conformidad con la normatividad nacional vigente. En la planificación del sistema que me habla el artículo 224.617 tenemos el plan de trabajo anual con metas, responsabilidades, recursos, actividades firmados en relación al cumplimiento de la legislación nacional vigente que define los indicadores, habla de del mejoramiento continuo de las prioridades del sistema de gestión, el fortalecimiento de cada uno de los componentes como lo de la política, los objetivos, la aplicación, evaluación, auditoría y mejora. Y me habla de los indicadores del 224.619 al 22, que tenemos que tener indicadores con el plan estratégico de la empresa, que cada indicador debe contar con una ficha técnica, que se evalúan indicadores de estructura, es decir, que identifique si tenemos un sistema de gestión documentado, diseñado, eh, de acuerdo a los requisitos de la normatividad, el riesgo de la empresa, la cantidad de trabajadores. El 224.621 que evalúa el proceso, mide el grado de desarrollo e implementación, si se está desarrollando el plan de trabajo, el programa, el procedimiento de forma adecuada. Y los indicadores de resultados que ya me miran si cumplimos las metas y eh, alcanzamos los objetivos previstos, accidentalidad, enfermedades, niveles de ausentismo. Entonces, ya me evalúan el resultado del sistema de gestión. En la jerarquía del control tenemos los controles y las medidas de prevención y control con el artículo 24624, desde el control más efectivo hasta el menos efectivo. Cuando hablamos del plan de acción de la intervención de los peligros, son estas medidas de prevención y control. Lo primero que uno busca es eliminar el peligro. Si no puede, lo sustituye. Se implementan controles de ingeniería, controles administrativos y por último, elementos de protección personal. Entonces acá está, desde el control más efectivo hasta el menos efectivo. Yo puedo implementar varios controles. Yo puedo tener elemento de protección personal. Por ejemplo, le doy el protector auditivo al trabajador. Como control administrativo puedo tener un programa de conservación auditiva. Puedo tener unos exámenes médicos ocupacionales. Y puedo tener una señalización de la máquina que diga que genera ruido. Y un control de ingeniería. Puedo implementar también un cerramiento acústico para la máquina para que no genere ruido, por ejemplo, o para que disminuya la exposición al ruido. Entonces puedo tener varios controles implementados para un peligro, pero aquí tenemos desde el más efectivo hasta el menos efectivo, aquí lo vemos en esta pirámide. Más adelante les haré un poco de profundización del tema. El 224.625 me habla de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que es nuestro plan de emergencias. ¿M?
que dice que la empresa debe identificar todas las amenazas, que debemos tener los recursos disponibles, las medidas de prevención y control existentes, analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a esas amenazas y formular el plan de emergencias. Para ello, ¿qué necesitamos? Planos de las instalaciones, rutas de evacuación, capacitar, entrenar a todos los trabajadores para atender una emergencia, porque no solamente la brigada debe estar capacitada, todos los trabajadores debemos conocer las amenazas y cómo actuar ante una emergencia. Realizar simulacros como mínimo una vez al año, que normalmente se hace con el IDIGER, el simulacro distrital de evacuación o de emergencia. Programas o planes de ayuda mutua. ¿Con qué contamos alrededor? ¿Será que tenemos una empresa aledaña que tiene un médico, que tiene una enfermera, que tiene un bombero? Entonces, es importante conocer cuáles son esos programas o planes de ayuda mutua que podemos implementar y que ellos también sepan con qué personal cuentan disponible de nuestra empresa. Si contamos con un profesional médico, con un experto en la manipulación, por ejemplo, del DEA, de, del desfibrilador. Entonces, es importante que esos planes de ayuda mutua sean establecidos porque en una emergencia nunca sobra la ayuda. Conformar, capacitar, entrenar y dotar a la brigada de emergencias. Entonces, eso me habla en cuanto a emergencias. El 224626 me habla de la gestión del cambio. Implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud que pueden generar los cambios internos o externos, y formar y capacitar a los trabajadores relacionados con estas modificaciones y ajustar el plan de trabajo anual, porque los cambios generan riesgos y peligros y al haber una exposición, pues tenemos que implementar planes de acción para que no se nos conviertan en accidentes y enfermedades. Sucede mucho que en la gestión del cambio no los contemplamos y por eso es que ocurren los eventos no deseados. Adquisiciones. Debemos controlar a nuestros proveedores y bueno, acá específicamente nuestras compras o adquisiciones de productos o servicios, asegurando que se especifiquen y se garantice el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, especialmente cuando hay la prestación de un servicio, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo estoy contratando servicios de aseo, pues en la prestación del servicio tengo que asegurarme que esa persona venga con su seguridad social, que tenga los elementos de protección personal, que tenga el conocimiento técnico, el conocimiento eh, de acuerdo a las sustancias químicas que va a manejar esa persona. Es importante esta parte. En la contratación, la evaluación y selección de mis proveedores y contratistas, verificar la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo e informar a los peligros y presuntos accidentes y enfermedades laborales. Está en la responsabilidad de la empresa de informar a esa persona de contratista, a ese proveedor, los peligros a los que se va a exponer mientras están o en las instalaciones de nuestra empresa o ejecutando una labor para nosotros, ¿m? Porque nosotros estamos haciendo la exposición al riesgo, al peligro, y hay una responsabilidad solidaria de la empresa. Entonces, al haber responsabilidad solidaria, pues nosotros tenemos la obligación de cuidarnos. Por eso, dentro de los procesos de selección y contratación, se incluyen en nuestros registros de selección y evaluación de proveedores, se incluyen todos los temas de seguridad y salud. Del numeral 224629 al 30 nos habla de la auditoría de seguridad y salud, que anualmente se debe hacer una auditoría anual con un programa de auditoría que debe participar el COPAS en la planificación de esa auditoría, comunicar los resultados a los responsables de implementar las medidas preventivas o correctivas según aplique, y puede ser realizado por personal interno siempre y cuando tenga la competencia para hacerlo y no puede estar relacionado con su proceso, o sea, es decir, debe ser imparcial en la evaluación y no puede tener conflicto de intereses. Listo. En el numeral 224631 me habla de la revisión por la dirección. La gerencia debe sentarse una vez al año a revisar cómo está el sistema. Cuando hay una auditoría de ministerio con carácter de evaluación o sancionatorio, que a veces es por que algunos entes de control han reportado incumplimiento como ARL. ARL puede decir al ministerio, esta empresa no está cumpliendo, o cuando hay un accidente de trabajo grave o mortal, que ya el ministerio llega a evaluar si la empresa está cumpliendo con todos los requisitos. Normalmente en esas auditorías es cuando el ministerio le dice a la gerencia, bueno, muéstrame su revisión por la alta dirección y qué resultados tuvo y cómo se ha desempeñado su sistema y está cumpliendo.
conoce cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, qué medidas de intervención ha implementado, cuáles son las herramientas que usted ha brindado a sus trabajadores, a sus contratistas para evitar accidentes y enfermedades. De eso trata la revisión por la dirección. Esos resultados son documentados al COPAS o al vigía para que se definan e implementen acciones preventivas, correctivas y de mejora. El 224632 me habla de la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que eh, tenemos 15 días posterior a la ocurrencia del evento para erradicar esa investigación en ARL. Se identifican y documentan las deficiencias, se informan los resultados, causas y controles y se informa a la alta dirección los niveles de ausentismo por incidentes, accidentes y enfermedades laborales. El equipo investigador está integrado por el jefe inmediato, supervisor, representante del COPAS o vigía y responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En algunos casos, cuando el accidente es grave o mortal, participa ARL o Ministerio de Trabajo. El 224633 me habla de acciones correctivas y el 34 de acciones de mejora. Debemos tener acciones preventivas y de mejora, deben estar documentadas y el empleador debe otorgar los recursos necesarios para la mejora continua. No podemos quedarnos con, a veces, pues sucede en algunas organizaciones, que se está cumpliendo y ya. Entonces, como estamos cumpliendo, no hacemos nada para mejorar. O incluso a veces el trabajador reporta una condición y la empresa lo ignora. Entonces, de pronto, nosotros no le damos la importancia a esa situación, pero el trabajador se siente afectado por esa situación. Por eso todo por escrito es muy importante. Entonces, nosotros debemos otorgar los recursos para la mejora continua, para el cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores. Por ejemplo, si un trabajador presenta una sintomatología, la empresa tiene que implementar alguna medida de intervención para ayudar al trabajador. ¿M? Dentro de esas medidas de intervención, si el trabajador manifestó una afectación a su condición de salud, puede ser, por favor, vaya a su EPS, saque una cita, pero como las condiciones de trabajo pueden estar generando esa afectación, yo tengo que establecer o una medición ambiental o una inspección del puesto de trabajo. eh, Puede ser incluso por una fisioterapeuta, podemos solicitar a veces ese apoyo con ARL. Bueno, hay una infinidad de actividades para implementar, pero estamos en la obligación de implementar esas acciones y enfocarnos en la mejora continua del sistema para evitar accidentes y enfermedades laborales y promover la salud de los trabajadores y el bienestar. Bueno, como disposiciones finales, tenemos una capacitación obligatoria del curso virtual de 50 horas. Todas las personas que tengan responsabilidades asignadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, responsabilidades específicas deben tener el curso de 50 horas, deben realizarlo. Los que pertenecen a la brigada, al COPAS, al Comité de Convivencia Laboral, al Comité de Seguridad Vial, los líderes, jefes de área, de procesos, gerentes, deben tener el curso de 50 horas. El representante legal debe tener el curso de 50 horas. Los responsables de seguridad y salud, ¿sí? Auxiliares, profesionales, deben tener el curso de 50 horas. Y hay una circular asociada también a ello, una resolución. Entonces, es importante que sepamos cuál es nuestra obligación. Algunas personas se inscribieron al curso de 50 horas y no lo ejecutaron. Entonces, mi recomendación es, por favor, retomar el tema y darle finalidad al proceso, darle continuidad, porque hay ya responsabilidad de cada persona. Sanciones. Sanciones que establece el artículo 224636. El incumplimiento acarreará multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En caso de reincidencia, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por 120 días o cierre definitivo de la empresa, dependiendo del número de trabajadores y activos de la empresa, conforme al decreto 472 del 2015. Pues ya está establecido incluso el nivel de las sanciones. Es importante eh, que lo tengamos en cuenta porque pues a veces en las organizaciones funciona desafortunadamente funciona más la amenaza. Entonces, mire, pilas porque las sanciones son muy altas. Decreto 171 del 2016, la transición, ahí me hablaba de cuando era un programa de salud ocupacional y el tiempo que tuvieron las empresas para pasarlos a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá tenemos esto. Vamos a hacer un resumen de qué es seguridad y salud en el trabajo.
La seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de accidentes y de enfermedades laborales causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de seguridad, está más relacionado con accidente, la seguridad física de las personas. Entonces, el accidente de trabajo es un acontecimiento repentino que sucedió por causa o con ocasión del trabajo que desempeña una persona y que por ese hecho el trabajador tuvo una lesión en su cuerpo, perturbó su función, se puede generar una invalidez o incluso la muerte del trabajador. La enfermedad laboral, ya cuando hablamos de salud, hablamos de la prevención de enfermedades laborales, es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, para lo que fui contratada, el objeto de mi actividad, o el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Puede ser que de pronto, un ejemplo, en una planta de producción me contrataron como administrativa, pero resulta que yo trabajo en el mismo medio con las máquinas. Entonces, no propiamente mi actividad me genera la enfermedad, pero sí el medio. Entonces, esta es la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad laboral. También es accidente de trabajo, el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces, si por ejemplo a mí me dieron la orden de ir a ejecutar unas actividades de archivo y resulta que no estoy en mi horario laboral o las actividades de archivo son fuera de la oficina, o incluso que me dijeran, Paola, hágame el favor, vaya, pague estos recibos allí a 2 cuadras y me ocurre algo en ese trayecto, siempre y cuando me lo ordene mi empleador o autoridad, ocurre algo en ese trayecto que afecta y me ocasiona una lesión, se considera accidente de trabajo. ¿Listo? Aunque no esté en el horario. También las que ocurren en desplazamientos cuando el transporte es suministrado por el empleador. Puede ser en viajes corporativos o en el caso tal que la empresa tuviera una ruta donde recojan a los trabajadores y los vuelvan a llevar a su hogar. En ese caso también se constituye como un accidente de trabajo. También es el que ocurre en actividades sindicales, siempre y cuando estas son, este grupo sindical, esta organización está conformada legalmente cumpliendo con todos los requisitos. También es accidente de trabajo el que ocurre en actividades de recreación, deporte, integración, o espacios de compartir entre trabajadores, siempre y cuando la actividad esté patrocinada por la empresa. ¿Listo? Y bueno, la enfermedad laboral ya la vimos. Entonces acá vemos algunos ejemplos de accidente y enfermedad que les voy a mostrar para que tengamos un poco de claridad en ello. Por ejemplo, acá la profesora o la persona que habla todo el tiempo puede desarrollar una enfermedad en sus cuerdas vocales. Acá tenemos una enfermedad en los pulmones por la exposición a las sustancias químicas. Puede tener incluso problemas de columna por las actividades que ejecuta como riesgo biomecánico. Igual que acá el señor que barre, puede tener una afectación de muñeca, de pronto un túnel carpiano, por ejemplo, por el movimiento repetitivo, las actividades de barrer. Acá ya es accidente de trabajo. Tenemos un martillo que cae en el pie del trabajador, le ocasiona una afectación de forma inmediata. Eh, Acá tenemos otro accidente de trabajo que generó fracturas, una descarga eléctrica. Acá vemos un señor que está manejando un tablero eléctrico. Pues ahí no está el accidente materializado, pero ya cuando él manipule puede generarle un accidente, una caída de trabajo en alturas también se considera accidente de trabajo. Esta es la diferencia entre accidente y enfermedad laboral. El incidente de trabajo es un suceso que pudo llegar a ser un accidente, pero no lo fue. Le conocemos como casi accidente. Hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Entonces es un casi accidente. Ya vimos las obligaciones. Listo. Gestión de peligros laborales. Hay que diferenciar lo que es el peligro y lo que es el riesgo. El peligro es la fuente, situación o acto con potencial de producir daño a la salud, una enfermedad laboral o la combinación de ambos, porque puede generar un accidente y una enfermedad laboral. Entonces, el peligro es la fuente de donde proviene.
Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra y la severidad de la lesión o la consecuencia que puede ser causada por eventos o exposiciones, ¿sí? Esa es la diferencia entre peligro y riesgo. Ejemplo, tenemos el peligro allá en el mar. El peligro es algo que tiene el potencial de causar daño. En este caso, el peligro es el tiburón en el mar. En la primera imagen azul no representa un riesgo porque el tiburón no va a salirse a la playa a morder a la persona. ¿Cuándo representa un riesgo? Cuando el trabajador se mete a nadar con el tiburón en el mar. Entonces, nadar con el tiburón ya es un riesgo, porque ya hay una probabilidad de que ese riesgo le cause un daño. Entonces es importante identificar bien esto, porque a veces reportamos peligros que no constituyen un riesgo. Y si no constituye un riesgo para el trabajador, pues la empresa puede establecer unas medidas de intervención, pero no es un requisito, como si lo es un riesgo. Si yo tengo a mi trabajador expuesto, tengo que implementar unas medidas de intervención. Listo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Les voy a dejar entonces la primera encuesta de este espacio de capacitación. Se las dejo aquí en los comentarios, en la descripción del video. Les dejo la encuesta para que por favor ustedes me ayuden diligenciándola. Allí es donde queda el registro de participación y de una vez la calificación. En caso de pues, que no se apruebe la evaluación, tendrán que volver a ver el video y estoy pendiente de sus preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias, porque con las preguntas que ustedes hagan, pues yo les voy a dar respuesta a través de los correos electrónicos. Entonces es importante que ustedes me hagan saber si tienen alguna duda, comentario, sugerencia con los temas de capacitación. Les agradezco mucho por su tiempo y estoy muy pendiente a cualquier solicitud por parte de ustedes. Al correo les haremos llegar la política de seguridad y salud en el trabajo, la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas, la política de seguridad vial, los objetivos, el reglamento de higiene y seguridad industrial, para que ustedes lo conozcan. Igual están publicados por los canales oficiales de comunicación en la empresa. Muchísimas gracias por su tiempo y que estén muy bien. Hasta luego.